Hola, en este video vamos a analizar las actividades que se proponen en la guía de trabajo autónomo para el mes de septiembre. En la primera actividad se nos presenta una casa en el cual debemos observar algunos ángulos que se presentan. Carlos observó que en la fachada de su casa se distinguen varios tipos de ángulos. Si la fachada es como se muestra en la imagen de la derecha, ¿cuáles tipos de ángulos puede haber distinguido Carlos? Señale los ángulos que identifican la imagen. Ok, vamos a ver cuáles ángulos se pueden identificar acá en esta casa. Por ejemplo, podríamos identificar que acá en este techo se forma este ángulo. También podemos observar por acá otro ángulo. Y también acá podemos identificar otro ángulo. Son tres ángulos de los muchos que se pueden identificar aquí en la casa. Nos hacen dos preguntas. ¿Conoce alguna clasificación para ángulos? ¿Cuál? Los tipos de ángulos que pudo haber distinguido son. Antes de contestar estas preguntas, vamos a hacer un breve repaso de la clasificación de los ángulos y también ver qué es un ángulo. La definición de ángulo y temas fundamentales sobre esta teoría se estudian en la escuela, en cuarto, quinto, sexto grados. Sin embargo, acá vamos a empezar desde cero. Vamos a recordar la definición de ángulo. Un ángulo es la abertura que forman dos rayos. Se supone que ya sabemos qué es un rayo. Recuerden que un rayo es un segmento que se dirige al infinito. Hacia un lado tiene un origen, no tiene fin. Cuando dos rayos se unen en un punto, se va a formar un ángulo. Ese punto donde se unen estos ángulos se llama vértice. Este puntito que estoy señalando acá de azul se llama vértice. Este ángulo está formado por el rayo AC y por el rayo AB. Esta abertura es la medida del ángulo. Hay varias formas para darle nombre a los ángulos. Podría ser ángulo A. ¿Por qué el ángulo A? Porque vamos a utilizar la letra correspondiente al vértice. O también lo podemos llamar ángulo BAC, también CAB, observando que la letra del vértice es la que queda en el centro. O también lo podemos llamar ángulo X. Entonces observemos que estos cuatro nombres son distintos, pero señalan el mismo ángulo, tomando en cuenta las letras que se visualizan en el ángulo. Entonces, ángulo A es una forma, ángulo CAB otra forma, ángulo BAC o ángulo X. En muchas situaciones se llama ángulo aun cuando está compuesto por segmentos en lugar de rayos. En el triángulo de la derecha se observa el ángulo A, o sea, este ángulo señalado, o también el ángulo BAC, ángulo CAB, que corresponden al mismo ángulo, cuyos lados son los segmentos AC y el segmento
AB. De tal forma se puede visualizar dos ángulos más en este triángulo, ¿verdad? Un triángulo tiene tres ángulos. Dos ángulos que tienen la misma medida se llaman ángulos congruentes. Aquí aparece un concepto. Ángulos congruentes son aquellos que tienen la misma medida. Si el ángulo A y el ángulo B son congruentes, entonces se escribe esta simbología. Ángulo A congruente con el ángulo B. La simbología para decir que dos cosas son congruentes es un igual y un rabito por encima. Los ángulos se clasifican de acuerdo a la medida que tienen. Esa clasificación es la siguiente: ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo llano. Vamos a ver cuál es cada uno. Un ángulo que tiene una medida de más de 0 grados, pero menos de 90, se llama ángulo agudo. El ángulo que mide exactamente 90 grados recibe el nombre de ángulo recto. Un ángulo que mide más de 90, pero menos de 180 grados se llama ángulo obtuso. Y el ángulo que mide 180 grados recibe el nombre de ángulo llano. Entonces, tenemos en resumen cuatro tipos de ángulos que se clasifican según su medida. Tenemos el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso y el ángulo llano. El agudo se va a encontrar o va a tener una medida que se encuentra entre 0 y 90 grados. El recto mide 90 grados, el obtuso entre 90 y 180 y el llano 180 grados. Ejemplo 1.3 dice: escriba qué tipo de ángulo es cada uno de los siguientes ángulos según su medida. Aquí vamos a hacer una aclaración. Cuando un ángulo se denota con este símbolo, quiere decir que ese ángulo mide 90 grados. Como en este ejemplo, el A, que tenemos esa simbología, entonces esto es un ángulo recto porque mide 90 grados. Este ángulo mide 120 grados, por lo tanto es un ángulo obtuso. El C es un ángulo que mide 180 grados, es un ángulo llano. Y el D mide 65 grados, es un ángulo agudo. Ejemplo, ejercicio 1.3. Escriba qué tipo de ángulos son A, B y C según su medida. El ángulo A mide 180 grados, por lo tanto es un ángulo llano. El B 30 grados, es un ángulo agudo. Y el C 150 grados, es un ángulo obtuso. Esa es la clasificación de los ángulos. Veamos la siguiente actividad. En la entrada del colegio al que asiste Joaquín hay una rampa para que él no tenga problemas de acceso con su silla de ruedas. El ángulo determinado por el suelo y la superficie de la rampa, el ángulo ABD, mide 173 grados. Determine la medida del ángulo de elevación de la rampa, el ángulo DBC. Vamos a ver cuál es el ángulo ABD. Para ello, nos posicionamos en A, pasamos por B y terminamos en D. Entonces, estamos hablando de este ángulo ABD. Este ángulo de acá. Dice que mide 173 grados. Y ahora vamos a identificar quién es el ángulo DBC.
Para ello nos posicionamos en D, vamos hasta B y terminamos en C. Ese ángulo de acá es este verde, este pequeñito. Dice que determine la medida del ángulo de elevación, o sea, que determine la medida del ángulo que señale con verde. Acá tenemos que visualizar lo siguiente. El ángulo que voy a marcar es un ángulo llano. Voy a hacerlo acá para que lo visualice mejor. Aquí está el A, por aquí va a estar el B y por aquí está el C. Lo estoy haciendo este dibujo como por partes. Lo que les quiero decir es que el ángulo ABD, todo este ángulo, ¿cuánto mide? Ese ángulo mide 180 grados, es decir, que la medida del ángulo ABD, así se escribe con esta simbología, es igual a 180 grados. Es decir, se clasifica como un ángulo llano. Ahora, si trazo este segmento, por aquí va a estar el D. Entonces formo un dibujo como el que se presenta acá en la rampa. El ángulo al cual le tengo que encontrar la medida es este verde. Y el ángulo que mide 173 es este rojo. La pregunta es ¿cuánto mide el ángulo verde? O el ángulo de elevación, como dice el problema, el ángulo DBC, el verde. Sabiendo que el ángulo azul todo mide 180 y que el rojo mide 173, entonces para saber la medida de ese ángulo verde, lógicamente a 180 le quito 173, esto va a dar igual que 7, y es la medida del ángulo que andamos buscando. Hagamos un repaso. El ángulo azul está compuesto por el ángulo rojo y el ángulo verde. En otras palabras, la suma del ángulo rojo con el verde me da el azul. Pero sé que el azul mide 180 grados y el rojo 173. Entonces el verde me tiene que medir 7 para que todo me dé 180 grados. Vamos a ir contestando las preguntas. ¿Cuál es la clasificación según su medida del ángulo ABC? ABC es el rojo, entonces se clasifica como un ángulo obtuso. ¿Cuál es la medida del ángulo ABC? 180 grados, que es el ángulo azul. ¿Cuál es la medida del ángulo ABD? 173. ¿Cuál operación debe realizar entre la medida del ángulo ABC y la medida de ABD para determinar la medida del ángulo DBC? Ya vimos que se debe hacer una resta. Y la medida del ángulo de elevación de la rampa es 7 grados. Listo. Ahora vamos a estudiar ángulos según su posición. Ángulos consecutivos. La palabra consecutivo significa que algo está inmediatamente a la par de otro, como cuando en un barrio dos casas están pegadas, son casas consecutivas. Si tienen el mismo vértice y solo un rayo en común, por ejemplo el ángulo ABC y el ángulo CBD
son consecutivos. Observemos esta imagen. Tenemos dos ángulos. Esos dos ángulos comparten el rayo BD y además el vértice B. Cuando sucede esto, estos ángulos reciben el nombre de ángulos consecutivos. Ángulos adyacentes. ¿Cuándo son ángulos adyacentes? Cuando son consecutivos, pero a la vez la suma de ellos es 180. Es decir, que forman un ángulo llano. En la imagen observamos que el ángulo ABC y el ángulo CBD son adyacentes porque al sumarlos dan 180 y a la vez forman un ángulo llano. Ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos determinados por dos rectas secantes. Recuerde que ya hemos estudiado que son rectas secantes. Son las rectas que chocan o se intersecan en un punto. Los ángulos opuestos por el vértice tienen igual medida. Por ejemplo, el ángulo ABC, vamos a ver cuál es ese ángulo. ABC, este que mide 58, y el ángulo DBE, vamos a ver cuál es ese ángulo. DBE, este otro, son opuestos por el vértice y la definición de estos ángulos nos dice que son congruentes. También el ángulo CBD, este verde, es opuesto por el vértice con ABD, que es este otro de acá. Ellos son opuestos por el vértice, son congruentes. También tenemos ángulos que se clasifican según la suma de sus medidas. Por ejemplo, ángulos congruentes, ya vimos que dos ángulos que son congruentes tienen la misma medida. Por ejemplo, en esta imagen, estos dos ángulos tienen la misma medida, por lo tanto son congruentes. Ángulos complementarios. Los ángulos complementarios es cuando dos o más ángulos sus medidas suman 90 grados. Por ejemplo, este ángulo, el GHI, y el ángulo JKL son complementarios porque si yo sumo la medida del uno con la medida de otro, nos da 90. O sea, 38 grados que mide GHI más 52 grados, que es lo que mide el ángulo JKL, nos da 90 grados, por lo tanto son ángulos complementarios. Y ángulos suplementarios es cuando la suma de ellos nos va a dar 180. Por ejemplo, MNO mide 150, PQR mide 30. Al sumar 150 con 30 nos da 180 grados. En resumen, ángulos congruentes es cuando dos ángulos tienen la misma medida. Ángulos complementarios es cuando dos o más ángulos al sumar sus medidas nos da 90 grados. Y los ángulos suplementarios es cuando dos o más ángulos al sumarle sus medidas nos va a dar 180 grados. Veamos a ver. Ejemplo 1.4. Encuentre la medida de X, sí. El ángulo X es el ángulo complementario del ángulo cuya medida es 90. En este ejercicio, en este ejemplo, nos están pidiendo que encuentre la medida de un ángulo X sabiendo que es complementario con un ángulo que tiene una medida de 50. Como sé que complementarios, dos ángulos que son complementarios, sus medidas deben de sumar 90
y ya tengo uno de 50, entonces yo sé que el otro ángulo X tiene que medir 40. Pero ¿cómo hago esto? La medida del ángulo X, el que ando buscando, es igual a 90 menos 50, que es igual a 40. Por lo tanto, la medida del ángulo X es igual a 40 grados. Y en el caso del B, que el ángulo X es un ángulo, pero ahora suplementario, con un ángulo que mide 160 grados. Como sé que los suplementarios, la suma de ellos tiene que dar 180, por lo tanto, la medida del ángulo X la voy a obtener restando de 180, 160, que es igual a 20. Por lo tanto, la medida de ese ángulo X es igual a 20 grados. Y con esto estamos realizando este ejemplo. Por acá nos dice ejemplo 1.5. En la figura de la derecha, si la medida del ángulo A es igual a 40, ¿cuánto miden los ángulos B, C y D? Vamos a ver. Nos dan la medida del ángulo A, que es 40. ¿Ok? Podríamos saber cuál es la medida del ángulo C. Claro que sí, sencillo, porque el C, el ángulo C, obsérvenlo, ¿qué característica tiene con respecto al A? Que es opuesto por el vértice. Y los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Por lo tanto, la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo A por 0 opuestos por el vértice. Por lo tanto, estos tres puntitos significan, por lo tanto, la medida del ángulo C es igual a 40 grados. Ahora observen lo siguiente. ¿Qué relación tiene el ángulo D, el que acabo de marcar con azul, con el ángulo A, este que mide 40? Si lo ves detenidamente, el ángulo A y el ángulo B son adyacentes. Es como esta figura de acá, donde esos dos ángulos forman un ángulo llano. Y los ángulos llanos ya sabemos que cuya medida es 180 grados. Entonces, la medida del ángulo A más la medida del ángulo D tiene que dar 180 grados. Entonces, la medida del ángulo D la voy a obtener haciendo la resta de 180 menos 40, porque A mide 40, y esto es igual a 140. Por lo tanto, vamos a escribirlo acá, la medida del ángulo D es igual a 140. Ahora bien, nos falta calcular la medida del ángulo B. Pero si observas detenidamente, el ángulo D y el ángulo B son opuestos por el vértice. ¿Y qué pasaba con los ángulos opuestos por el vértice? Son congruentes. Entonces puedo concluir que la medida del ángulo B es igual a 140 grados por ser opuesto por el vértice con el ángulo
D. Y de esta forma estaríamos encontrando la medida de los tres ángulos solicitados. Muy bien, ejercicio 1.5. Encuentre las medidas de los ángulos A, B, C y D. Este ejercicio es similar a este que acabamos de hacer. Haciendo procesos muy parecidos a los anteriores, pueden llegar a concluir cuánto mide cada uno de estos ángulos. Este ejercicio lo van a hacer ustedes. Les doy una pista. Primero, determinen la medida del ángulo C. Observen que es opuesto por el vértice con este ángulo que mide 35. Luego, encuentren la medida del ángulo A. Observen que es opuesto por el vértice con este que mide 80 grados. Luego, determinen la medida del ángulo B. Observen que la medida del ángulo B más A más 35 van a formar un ángulo llano. Y recuerden que los ángulos llanos suman 180 grados. Entonces, si usted a 180 le resta 35 y le resta la medida del ángulo A, vas a obtener la medida del ángulo B. Y la medida del ángulo D la vas a obtener fácilmente porque es un ángulo opuesto por el vértice con la medida con el ángulo B. Y de esa forma puedes encontrar la medida de los ángulos que solicitan. Muy bien. En el próximo video vamos a realizar o a ver el tema de las rectas paralelas.